Buenas tardes, bienvenidos todos a una sesión más de la materia de Introducción a la Informática. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la programación modular. Vamos a ver algunos conceptos, criterios de modularidad, ventajas y desventajas, y vamos a hablar de funciones y procedimientos. Empecemos con el tema del concepto. Cuando definimos la programación modular, decimos que es aquella que va a dividir un problema muy complejo en subproblemas que sean más pequeños y abordables, que sean fáciles de tratar y que se puedan resolver por separado. Así, la solución de estos pequeños problemas en su conjunto, obviamente, nos va a dar como resultado la solución del problema completo. Aplicando este principio, cuando nosotros hacemos programas, la idea sería simplemente dividir el programa en subprogramas que realicen tareas específicas. Para poner en práctica la modularización es necesario que exista un mecanismo que lo permita hacer en los lenguajes de programación. Hoy en día existen casi todos los lenguajes y este mecanismo es la posibilidad de definir tareas específicas como módulos de código independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podamos llamar a ese módulo desde cualquier lugar del programa principal, ¿no? Entonces son módulos independientes, módulos con códigos independientes del programa principal. Estos módulos de código independiente se invocan desde un módulo principal para que estos empiecen a trabajar y cuando terminen devuelvan el control a ese programa o módulo principal una vez que terminen de ejecutarse. La programación modular nos va a permitir dividir la complejidad de un problema, convirtiendo con problemas que son muy complejos en un conjunto de problemas más simples y por tanto más sencillos de implementar. Y algo que es sumamente importante que habíamos estado hablando durante los últimos días, durante las últimas sesiones, reutilizar el código de un programa en cualquier momento de la ejecución del mismo. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos llamar desde un programa principal a nuestras funciones, a nuestros procedimientos, a nuestros subprogramas que van a resolver tareas simples, ¿no? Y lo podemos hacer en cualquier momento durante la ejecución de este programa que lo hemos denominado programa principal. La programación modular sigue un diseño descendente. ¿Qué es un diseño descendente? Es una técnica que nos va a permitir diseñar la solución de un problema con base a la modularización o segmentación, dándole un enfoque top-down, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dividir el problema en módulos que se van a estructurar y se van a integrar jerárquicamente, como si fuera el organigrama de una empresa, como lo que ustedes ven aquí. El programa principal se ha dividido en dos módulos, módulo 1, módulo 2. El módulo 1 se ha dividido a su vez en otro módulo, el módulo 1.1. Y este a su vez se ha dividido en dos módulos, el módulo 1.1.1 y el módulo 1.1.2. Lo que observa es que este es un diseño descendente, de arriba hacia abajo. Estamos dividiendo un problema grande en subproblemas más pequeños y abordables. Un programa grande en subprogramas y que se organizan en forma de un organigrama. En un segmento, rutina, subrutina, subalgoritmo o procedimiento, para nosotros todo eso va a ser un módulo que puede ser definido dentro de un algoritmo mayor con el propósito de ejecutar una tarea específica, pudiendo ser llamado o invocado desde el módulo principal cuando se requiera. Recuerden, ¿qué estamos indicando? Un módulo es un segmento, una rutina, subrutina, subalgoritmo o procedimiento que puede ser definido dentro de un algoritmo mayor, dentro de lo que habíamos mencionado el programa principal, el módulo principal, ¿no? Con el propósito de que este módulo haga una tarea específica. Y lo podemos llamar o invocar desde el módulo principal cuando así lo requiramos. Este enfoque de segmentación o modularización es muy útil cuando
existe un grupo de instrucciones o una tarea específica que debe ejecutarse más de una ocasión. Por ejemplo, en nuestro programa principal debemos calcular la potencia de un número constantemente. Es un buen caso. Segundo, cuando un problema es complejo o extenso, entonces la solución se divide o segmenta en módulos que van a ejecutar partes o tareas específicas. Si el problema es muy complejo, entonces hay que subdividirlo en problemas más abordables, en subproblemas, módulos, subrutinas. Dicha solución se organiza y divide en partes más pequeñas que sean fácilmente manejables y que lógicamente puedan ser separadas. Así cada una de estas partes se va a dedicar a ejecutar una determinada tarea, lo que va a redundar en una mayor concentración y entendimiento y capacidad de solución a la hora de diseñar la lógica de cada uno de estos. Esto es muy importante porque estas partes pequeñas son muy fáciles y lógicamente están separadas para que cuando se ejecuten hagan una determinada tarea. Las partes en las que se divide una empresa, funcionalmente separadas, son el equivalente a los módulos o segmentos del algoritmo. Algunos de ellos son módulos directivos o de control, que son los encargados de distribuir el trabajo a los demás módulos, de tal forma que se pueda diseñar una especie de organigrama que indique la estructura general del algoritmo, como lo habíamos visto en esta presentación, donde los módulos se van organizando de manera jerárquica. Un módulo se divide en dos, otro en uno, así. ¿Cuál es el proceso de modularización? El proceso de segmentación o modularización consiste en hacer una abstracción del problema, del cual se tiene inicialmente el panorama general, y luego empezar a descomponer o dividir este problema en partes más pequeñas y simples. Para ello, vamos a formar un primer módulo enunciando el problema en términos de la solución de este, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Vamos a escoger un primer módulo del problema general en términos de la solución. Probablemente ese sea el módulo principal. Este módulo lo vamos a agarrar y vamos a buscar la forma de dividirlos en otros módulos más pequeños que van a ejecutar tareas o funciones específicas. Normalmente serán las mismas funciones que se desea que ejecute el algoritmo, lo que permite de una forma simple definir los módulos y de esta forma dividir el problema en partes más manejables. Recuerden, la idea es agarrar ese módulo que estamos denominando lo principal, ver la forma en que vamos a dividirlo en módulos más pequeños y estos van a ser tareas o funciones específicas. Vamos a repetir el paso anterior para cada módulo nuevo definido hasta llegar a un nivel de detalle que sea el adecuado. Es decir, hasta hacer que cada módulo ejecute una tarea específica, claramente definida y que el diseño y la codificación de la lógica del mismo resulte fácil. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a encontrar un nuevo módulo, lo vamos a dividir en otros módulos más pequeños que ejecuten tareas hasta que el nivel de detalle sea adecuado, es decir, hasta que cada módulo haga una tarea, solo una tarea específica, que esté diferenciada del resto y cuya codificación resulte muy fácil. ¿Alguna duda hasta ahí? Dudas, consultas, inquietudes. Ok. ¿Cuáles son los criterios de modularidad? Existen dos criterios de modularidad que van a encontrar en la mayoría de los documentos de programación, que son la cohesión y el acoplamiento. Los módulos deben cumplir, como habíamos mencionado, dos características básicas para que sean candidatos a una buena división del problema. 1. Alta cohesión. 2. Bajo acoplamiento. Cuando hablo de alta cohesión, decimos las instrucciones contenidas dentro de un módulo deben contribuir a la ejecución de la misma tarea, no tienen que hacer otras cosas. Bajo acoplamiento, la dependencia entre módulos debe ser mínima, lo que implica que que no debe haber datos compartidos entre los módulos. ¿Qué quiere decir eso? Alta cohesión
que las instrucciones dentro de cada módulo hagan o resuelvan lo que tenían que hacer, que ejecuten una misma tarea, bajo acoplamiento, que no exista dependencia entre módulos, es decir, que no debe haber datos compartidos entre los módulos. Por lo general, se espera que cada módulo realice una sola tarea, es decir, todos los componentes de un módulo, todas esas instrucciones, esas sentencias, deben ir dirigidas a resolver uno y solo un problema. A esta propiedad, como ya la habíamos mencionado, la vamos a denominar cohesión. Y se dice que los módulos deben ser cohesivos. Cada módulo debe solamente resolver una tarea, un problema, una función. El objetivo del diseño modular es conseguir módulos tan cohesivos como sean posibles. ¿Qué quiere decir que sean tan cohesivos como sean posibles? Es decir, que solamente resuelvan un y solamente un problema, ¿no? Muchas veces esto no es posible al 100%, pero la idea es que siempre se pretende desarrollar módulos con una alta cohesión. Además, la cohesión tiene que ver con que cada módulo del sistema se refiere a un único proceso o entidad. A mayor cohesión, el módulo en cuestión será más sencillo de diseñar, más sencillo de programar, más sencillo de probar y más sencillo de mantener. En el diseño estructurado vamos a lograr una alta cohesión cuando cada módulo, ya sea función o procedimiento, realice una única tarea trabajando sobre solo una estructura de datos. Recuerden, aquí estamos hablando de módulos, subprogramas, subrutinas, todas estas que hemos mencionado acá. Subrutina. Hemos dicho, módulo es un segmento, rutina, subalgoritmo, ¿no? Que estos pueden ser, estos módulos, estas subrutinas, estos algoritmos pueden ser denominados funciones o procedimientos. Por eso decimos, en el diseño estructural se logra alta cohesión cuando cada módulo es una subrutina, una rutina, un subalgoritmo, ¿no? Que algo que va a permitir hacer solamente algo. Y nosotros en programación, esos módulos los vamos a denominar o funciones o procedimientos. Cuya idea, cuando hablamos de alta cohesión, es que se realicen una tarea única, ¿no? Trabajando sobre solo una estructura de datos. Una prueba que se recomienda hacer a los módulos para ver si son cohesivos es analizarlos y describirlos con una oración simple que contenga un verbo activo. Si existe más de un verbo presente en la descripción del procedimiento o función, se debería plantear más de un módulo y volver a hacer la prueba con los módulos resultantes. Lo que estamos hablando es que más o menos utilicemos un verbo activo que nos diga qué es lo que va a hacer. Basta que calcular, determinar, migrar, inicializar, ¿no? Entonces, si hace algo más, si tiene otro verbo, entonces eso quiere decir que ahí hay que descomponer todavía en más módulos. Otro aspecto que destaca al usar modularidad es el acoplamiento, que mide el grado de relación de un módulo con los demás. Con un menor acoplamiento, el módulo es más sencillo de diseñar, programar, probar y mantener. Mientras menor sea el acoplamiento, es más fácil de programar, diseñar, probar, mantener. El diseño estructurado, en el diseño estructurado se logra un bajo acoplamiento, reduciendo interacciones entre procedimientos o funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a reducir la cantidad y complejidad de los parámetros y vamos a disminuir al mínimo los parámetros por referencia. Recuerden, probablemente si ustedes están llevando Java o C, en particular C, estamos hablando de paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros por valor tiene que ver cuando nosotros manejamos los valores que tiene cada variable. Y cuando hablamos del paso de parámetros por referencia, estamos hablando de que se va a referenciar la dirección de memoria en la que se encuentra. La dirección de memoria en la que se encuentra almacenado un valor.
¿De acuerdo? Es más o menos la idea. ¿Cuál es el alcance de las variables? Las variables pueden ser globales, cuando su ámbito es todo el programa, o locales, cuando su ámbito es una función o un procedimiento. Por eso, cuando se consideran varios módulos y no solo un programa principal, podemos declarar variables tanto en el contexto global del algoritmo como de manera local en cada módulo, a lo que le vamos a llamar como el alcance de las variables. En otras palabras, esto va a permitir identificar la zona del programa donde una variable es accesible, es decir, a partir de qué lugar pueden acceder a esa variable. Por más que tenga el mismo nombre, una variable declarada globalmente puede ser accedida a lo largo y modificada a lo largo de la ejecución de todo el programa, pero en cambio una variable local solamente puede ser accedida en el ámbito en el que se ha declarado, por ejemplo, una función o un procedimiento. Por eso decimos, desde ese punto de vista, las variables pueden ser locales o globales. Las variables globales son las que son accesibles desde cualquier punto del programa, como lo habíamos mencionado, y se pueden usar desde cualquier módulo o subprograma. Esto lleva a considerar que la variable puede usarse en cualquier parte del programa, y su valor se puede alterar incontroladamente. Y si posteriormente es necesario usar la variable en otra parte del programa, su valor original, entonces se va a tener un error. Como estas variables se pueden modificar desde cualquier parte del programa principal y cualquier módulo o subprograma puede utilizarlas, entonces estas se alteran incontrolablemente. Si nosotros queremos utilizar su valor original, vamos a tener un error porque se ha perdido en el proceso de ejecución del programa. En cambio, las variables locales solo existen en un ámbito determinado, les decía, ¿no? Por ejemplo, en un subprograma, en un módulo, en un bloque de sentencias. Solo pueden ser utilizadas en ese módulo donde han sido definidas, a diferencia de las variables globales que se pueden usar en cualquier parte del programa. Parámetros. Entre los módulos que comprenden la estructura completa de un problema, se establece una serie de comunicaciones a través de determinadas interfaces. Estas interfaces las vamos a llamar módulos, que transmiten el paso de información de un módulo a otro, así como la transferencia del control de la ejecución del programa. Un método puede aceptar información para usarla en su cuerpo de sentencias. Esta información es suministrada en forma de literales, variables pasadas, el método a través de su cabecera y cada uno de estos elementos de información se denomina parámetro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos funciones y procedimientos, nosotros vamos a poder incluir parámetros, ¿no? Parámetros, y estos parámetros van a poder pasar por valor y por referencia. Por valor cuando se maneja el valor de la variable, por referencia cuando se maneja la dirección de la variable donde está almacenado su valor, ¿no? Entonces estos parámetros son los que permiten el intercambio de datos entre funciones o procedimientos. De manera más formal podemos definir un parámetro como un valor que se pasa al método cuando éste es invocado, es decir, cuando llamamos a la función, al procedimiento. La lista de parámetros en la cabecera al inicio de un método, una función o un procedimiento, especifica los tipos de valores que se pasan y los nombres por los cuales el método se va a referir a los parámetros en la definición del método. Ok, aquí más o menos vamos a ver lo siguiente. Voy a abrir un jam para explicarles un poquito este tema. Voy a terminar esta partecita. En la definición del método, los nombres, cuando hablamos de una función o un procedimiento, los nombres de los parámetros aceptados se denominan parámetros formales. En las invocaciones, este método, esta función, este procedimiento, desde algún punto del programa, los valores que se pasan al método se denominan parámetros actuales. Los parámetros actuales y los parámetros formales no necesitan tener los mismos nombres, ya que se corresponden por tipo y posición. Cuando vamos a invocar un método, los parámetros se colocan entre paréntesis. Si no necesitan parámetros, se usan paréntesis vacíos. En relación a los parámetros, un aspecto importante que es necesario conocer en cualquier lenguaje es cómo se realiza el paso de los parámetros actuales a los formales, a lo que se le conoce comúnmente como el paso de parámetros.
Hay dos posibles formas, lo que les decía, paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Entonces, vamos a compartir un jam para explicarles un poquito este asunto. Vamos a compartir nuestro jam. Así. Aquí está nuestro jam. Ok. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, nosotros decíamos, la programación modular se basa en la idea de ¿y qué es un módulo? Un módulo, habíamos dicho, puede ser un segmento. Un módulo, también habíamos dicho, puede ser una rutina. Un módulo puede ser también una subrutina. Un módulo puede ser, además, un segmento, una rutina, una subrutina. Puede ser, lo que habíamos mencionado, un subprograma. Subprograma. ¿No? Ahora, estos módulos se van a implementar a través de un método de implementación. Y este método no va a ser otro que, porque hablamos de una función y un procedimiento. Los métodos se van a implementar como una función o como un procedimiento. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Función o procedimiento. ¿Okay? Ahora, relacionado a esta función, a este procedimiento, nosotros tenemos que recordar algunos conceptos que hemos ido viendo ya que adelante, ¿no? Habíamos dicho que existen criterios de cohesión y acoplamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, dentro de un módulo, nosotros tenemos un módulo. Todas las instrucciones de este módulo, todas las instrucciones de este módulo, todas esas instrucciones solo tienen que resolver una tarea. Solo tienen que resolver una tarea. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va a existir una de las características fundamentales que hemos dicho, ¿no? Que exista una alta cohesión. Va a existir una alta cohesión. Y también hemos dicho cuando se tienen varios módulos, así organizados jerárquicamente, por ejemplo, estos son nuestros módulos se relacionan entre sí,
y estos con estos otros módulos, por ejemplo. Aquí que hemos dicho que hay que garantizar, aquí hay que garantizar el bajo acoplamiento. Bajo acoplamiento. Acoplamiento. ¿Qué quiere decir un bajo acoplamiento? Quiere decir que no haya mucha relación entre los datos, es decir, que un dato de este no le sirva tanto a este, o le sirva a esto otro, o ese mismo dato sirva a otros módulos, ¿no es cierto? Sí hay que tener mucho cuidado, porque no queremos que exista un alto acoplamiento, que se dependan los módulos muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea de cohesión y acoplamiento. Ahora, eh, si nosotros estuviéramos hablando de un programa, digamos en una línea 10, aquí tenemos una línea 1, tenemos una línea 20. Por ejemplo, aquí nosotros si declaramos una variable, esta variable, y después de esta variable recién viene un módulo principal, ahí nosotros podríamos hablar de un módulo principal. Y dentro de este módulo algunos cambios. ¿Eso qué quiere decir? O tenemos una función, podemos tener también otra función, podemos tener una función, o podemos tener un procedimiento. Podemos tener funciones, procedimientos. ¿Qué es la idea? La idea, cuando hablamos de una variable global, quiere decir que el módulo conoce la variable y puede modificarla. La función conoce la variable y puede modificarla. El procedimiento conoce la variable y puede modificar. La función, el módulo principal, todos conocen el valor de esta variable, que nosotros la vamos a denominar una variable global. Es una variable global. Variable global. ¿Por qué? Todos podemos tener acceso a esta variable en cualquier momento. ¿Ve? Es una variable global. En cambio, si yo estuviera en una función o un procedimiento o el programa principal, por ejemplo, si yo estoy en una función, estamos en una función, y en esta función yo voy a declarar una variable. Esta variable solo es conocida por la función. No puede ser conocida por el módulo principal. Esto no puede pasar, no es conocido por el módulo principal. Esta variable tampoco tiene que ser conocida, tampoco esta variable tiene que ser conocida por otra función. Esto tampoco puede pasar, ni por otro procedimiento. Entonces ahí estamos hablando de que esta es una variable local. ¿Qué quiere decir local? Que solamente es conocida en el ámbito de esta función, ¿no? A eso se refiere. Ahora, hablamos de los parámetros. Cuando nosotros vamos a utilizar una función, o un procedimiento, usualmente entre paréntesis, nosotros vamos a agregar parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Dependiendo si es función o si es procedimiento, por ejemplo, nosotros vamos a decir si estas variables
son de salida o son de entrada. Pero eso es algo que tenemos que hacer. Esto que estamos mandando o recibiendo, esto de acá, son lo que nosotros llamamos parámetros. Estos son los parámetros de esa función. Son los parámetros de la función, ¿no? Entonces, eso que tú le vas a enviar a la función o vas a recibir de esa función o de ese procedimiento, se llaman parámetros. Ahora, obviamente, estos parámetros pueden llegar con algún valor, digamos 5, o pueden llegar apuntando a una dirección de memoria. Vamos a nosotros reconocer que se pueden manejar las direcciones de memoria. Podemos manejar de memoria los valores de una variable. Entonces, nosotros sabemos que cada uno de estos elementos en esta matriz que representa una memoria, aquí estamos representando una memoria, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Estamos diciendo que aquí tienen una dirección. Esto, por ejemplo, es la dirección 1, 1, digamos, fila 1, columna 1. 1, 2, fila 1, columna 2. 1, 3, fila 1, columna 3. 1, 4, fila 1, columna 4. 1, 5, fila 1, columna 5. 2, 1, fila 1, columna 2. ¿No ven? Más o menos, fila 2, columna 1. Entonces, lo que hace, y aquí adentro, por ejemplo, aquí en la última posición, es la fila 5, columna 5 también. ¿Ok? Entonces lo que hace una de estas variables es apuntar a esta dirección de memoria. Lo que hace es apuntar a la dirección de memoria, ¿no? Lo que hace es apuntar a la dirección de memoria. ¿Sí? Entonces eso es clave, porque está apuntando a la dirección de memoria. Y en esa dirección nosotros podemos tener el valor que queramos, digamos 2. Pero no estamos apuntando al valor, sino a la dirección de memoria. Por eso hablamos de parámetros y con los parámetros nosotros hablamos del paso de parámetros, ¿no? El paso de parámetros que puede ser de dos tipos, paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Por valor directamente se manda el dato. Por referencia, la dirección, se apunta a la dirección de memoria donde se encuentra el valor almacenado. Eso es lo que hacemos. Por eso, aquí ya vamos a aclarar un poco más. El paso de parámetros por valor es, en este caso, el método va a decir una copia del valor que se le pasa. La variable original, el parámetro actual, no cambia de valor, independientemente de que el método se cambie el contenido del parámetro formal. En cambio, cuando se habla del paso por referencia, en el paso por referencia no se pasa una copia del valor, sino la identificación de la zona de memoria donde se almacena dicho valor. Por esta razón, el trabajo dentro del módulo con la entidad pasada por referencia se está manipulando el mismo valor que se utiliza afuera. Para efectos prácticos, para que eso se entienda un poco mejor, si vamos a realizar una modificación de este valor dentro del módulo, la modificación se mantiene al salir del mismo. Y la diferencia con el paso por valor es que el módulo maneja una copia del valor original y las modificaciones realizadas dentro del módulo no afectan las variables. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Hola. ¿Sí? Estoy en clases. Claro que sí. Claro que sí. Hasta luego.
Ok, ¿alguna duda? Muy bien, entonces vamos a compartir este jam y vamos a continuar. Recuerden, paso de parámetros por valor, se hace una copia del valor. Paso de parámetros por referencia, nos referimos que estamos compartiendo la dirección de memoria en la que se encuentra un determinado valor, ¿no es cierto? Hablemos ahora de algunas ventajas y desventajas de la programación modular. ¿Cuáles son las ventajas? Un programa modular es más fácil de escribir y depurar, es decir, ejecutar, probar y poner a punto. Ya sabemos que cuando nosotros depuramos, cuando ponemos a punto, lo que intentamos es eh, encontrar la mayor cantidad de errores posibles para que estos no aparezcan cuando estamos en tiempo de ejecución. Esa es la idea de la depuración o de hacer pruebas. Además, se puede profundizar en las pruebas parciales de cada módulo mucho más de lo que se hace en un programa mayor. ¿Por qué? Porque en cada módulo nosotros vamos a ir probando que realicen efectivamente esas tareas pequeñas en lugar de todo lo que se supone que tiene que hacer con el programa principal, el programa mayor. Otra ventaja es que un programa modular es fácil de mantener y modificar. ¿Por qué? Porque justamente cada partecita, cada módulo hace lo que tiene que hacer eh, efectivamente. Hola, Carmela. No, ahorita estoy en clases, voy a estar a las 6 más o menos por la casa de campaña. Sí, sí, sí. En el edificio Villazón, en el tercer piso. Eso es frente a Pollos Cochabamba, Carmela. Con Pollos Cochabamba del monólogo, ahí al frente. Sí, 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 tercer piso. Ahí debe estar 6:15, 6:20. Si puedes pasar por ahí, genial. Ahí conversamos con calma. Listo, gracias. Chao, chao. Ok, otra ventaja es que un programa modular es fácil de controlar. El desglose de un problema en módulos permite encomendar los módulos más complejos a los programadores más experimentados y obviamente los módulos más sencillos a los que están empezando, los juniors. Posibilita el uso repetitivo de las rutinas. Si tenemos un módulo que hace la conexión a la base de datos, digamos una base de datos en SQL Server, podemos reutilizar esta misma rutina varias veces, pero en diferentes programas, en diferentes sistemas que estamos desarrollando. Este tema ha dado pie a lo que se conoce desde la perspectiva de la orientación a objetos, el diseño basado en componentes. Otra de las ventajas es que al aplicar la programación modular, un problema complejo, evidentemente, se divide en varios subproblemas más simples y estos a su vez se pueden dividir en otros subproblemas más simples hasta que cada uno de estos realicen solo una tarea específica, ¿no? Ese es el nivel de detalle que nosotros creemos en la programación modular. Sin embargo, no todas son ventajas. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Ah, no se dispone de algoritmos formales de modularidad. ¿Qué quiere decir? Que no hay algoritmos que se hayan prestado para hacer, con lo que les decía, por ejemplo, no hay un algoritmo para en la programación modular se conecte o establezca la conexión con una base de datos en SQL Server, por ejemplo. No hay. Por lo que a veces los programadores no tienen claras las ideas de cómo deben ser los módulos, porque no existen como tal, ¿no ve? La programación modular requiere más memoria y tiempo de ejecución. Obviamente, porque tenemos varios módulos que están manejando diferentes valores, variables, para resolver problemas más pequeños, ¿no? Entonces, eso va a hacer que ustedes necesiten más memoria y probablemente los algoritmos tarden más, ¿no? Necesitemos un mayor tiempo de ejecución. Ahora sí, hablemos de lo que estábamos diciendo.
Hace unos minutos estábamos diciendo de que cuando hablamos de la programación modular, de los módulos en particular, nosotros decimos un módulo eh, se va a realizar con un método. Y un método puede ser una función o puede ser un procedimiento. Entonces, lo que vamos a ver ahora son funciones o procedimientos. Esa es la idea, básicamente. Uno de los métodos fundamentales para resolver un problema es dividirlo en problemas más pequeños, que eso ya lo estábamos repitiendo varias veces, que los vamos a llamar subproblemas. Ahora, estos problemas pueden a su vez dividirse repetidamente en problemas más pequeños hasta que los problemas sean de fácil solución. Es el que nosotros mencionábamos, divide y vencerás. Cada subproblema, cada subproblema eh, es deseable que sea independiente de los demás. Eso estamos hablando que tenga un bajo acoplamiento, ¿no? Eso también habíamos mencionado. Una alta cohesión que solamente resuelve un único problema y un bajo acoplamiento que sea independiente de los demás. Y lo vamos a llamar módulo. El problema original se resuelve con un programa principal, llamado también main o principal, y los subproblemas o módulos mediante subprogramas. Estos subprogramas pueden ser, pueden ser funciones o procedimientos. Ahora, un subalgoritmo función es un subalgoritmo que recibiendo o no datos, eso quiere decir que puedes recibir parámetros de entrada como no. Puede o no puedes recibir parámetros de entrada. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Un subalgoritmo que recibiendo no datos devuelve un único resultado. La clave de una función es que siempre debe devolver un resultado. Siempre debes resolver un resultado. Eso es sí o sí es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con funciones o procedimientos. Ahora bien, la idea de la función tiene un origen que está ligado al concepto matemático de función, de una o más variables, ¿no? Que ustedes probablemente ya lo estén viendo en cálculo 1 o que lo hayan visto en alguna materia como álgebra, digamos, ¿no? Uh, También un ejemplo de este tipo de subalgoritmos son las llamadas funciones internas. Las funciones internas son las que nos permiten realizar, por ejemplo, cálculos matemáticos como el seno, el coseno, el valor absoluto de un número, etc., ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, estas funciones pueden usarse en expresiones algorítmicas dentro de un algoritmo como si se tratara de variables. Entonces, las funciones siempre se pueden manejar como parte de una instrucción. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener en cuenta. Se pueden manejar siempre como parte de una instrucción. Por eso dice, se pueden usar en expresiones algorítmicas como si se tratara de variables. Además, las funciones pueden tener uno o más parámetros formales, datos, es decir, los parámetros formales son los que nosotros definimos al momento de definir la función, pero siempre van a devolver un único resultado. Eso es lo que mencionábamos. Las funciones son evaluadas utilizando parámetros actuales o reales, es decir, los valores con los que se quiere evaluar la función. Los valores que vamos a enviar son parámetros actuales o son parámetros reales. Eso también es algo que nosotros sabemos. Ah, un subalgoritmo función es un subalgoritmo que recibiendo o no datos devuelve un único valor. Eso lo vamos a repetir siempre, ¿no? Entonces, ah, tiene su origen ligado al concepto matemático, por ejemplo, las funciones, esto ya hemos visto. Esto es lo importante. Una función usualmente se declara
con la palabra reservada función, luego viene el nombre. El nombre y a continuación del nombre viene una lista de parámetros formales, quiere decir con los que nosotros estamos definiendo esta función. Y a continuación el tipo de resultado que vamos a obtener de esta. A continuación lo que hacemos es declarar las variables y luego tenemos un inicio donde tenemos acciones para devolver una constante, una variable o una expresión y así termina nuestra función. Aquí hay que aclarar que la lista de parámetros formales son las variables que pasan alguna información necesaria para que la función ejecute el conjunto de acciones. Eso vamos a verlo cuando hagamos algún ejemplo. Y el tipo de resultado, lo que nos dice es que va a devolver el tipo de dato que va a devolver la función. Y la declaración de variables son donde vamos a declarar los parámetros formales y también las variables que se van a trabajar en el contexto, en el ámbito de la función, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con un procedimiento? Un procedimiento subrutina es un subalgoritmo que recibiendo o no datos permite devolver varios resultados, un resultado o ninguno. Los procedimientos entonces no pueden devolver nada, pueden devolver un resultado como una función o pueden devolver varios resultados. Un procedimiento está compuesto por un grupo de sentencias a las que se le asigna un nombre, identificador o simplemente nombre del procedimiento y constituye una unidad de programa. La tarea asignada al procedimiento se va a ejecutar siempre que se encuentre el identificador, es decir, el nombre del procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la función, que era parte de una instrucción, o sea, que aparecía en una expresión algorítmica, un procedimiento es una instrucción por sí misma. Es decir, que nosotros lo único que necesitamos hacer es llamar al procedimiento con su nombre en el lugar, en el conjunto de sentencias donde nosotros queramos en el programa principal. La declaración de un procedimiento no indica a la computadora que ejecute las instrucciones dadas, sino que indica a la computadora cuáles son estas instrucciones y dónde están localizadas. Entonces podemos hacerlo de dos formas. La forma 1, tenemos subrutina, el nombre y la paréntesis, declaramos las variables, iniciamos, realizamos acciones y el fin de la subrutina. O de la forma 2, tenemos una subrutina donde está el nombre del procedimiento, la lista de parámetros formales, se declaran las variables, inicio, vemos las acciones que se van a realizar y termina la subrutina. El nombre es un identificador válido, es el nombre del procedimiento. La lista de parámetros formales son los parámetros formales del procedimiento. Sirven para pasar información al procedimiento o devolver información. Eso yo les decía, ¿no? Estos parámetros pueden ser de entrada, si van a entrar solamente al algoritmo, al procedimiento, de salida, si vamos a devolver, o ambos, de entrada a salida, ¿no? Un parámetro que sea de entrada o salida. Los procedimientos se llaman dentro de un programa o de otro procedimiento directamente por su nombre, lo que les decía. De acuerdo a los formatos 1 o 2, vamos a llamarlo con el nombre o vamos a llamarlo de acuerdo al nombre, lista de parámetros. La sentencia nombre indica la ejecución del procedimiento cuyo identificador coincide con nombre. Ahora esto es la manera general en que nosotros vamos a declarar funciones o procedimientos, ¿no? Funciones o procedimientos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a utilizar funciones para hallar el factorial de un número. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y luego ahí les voy a ir explicando cómo funcionan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, veamos una función o un procedimiento.
En este caso, vamos a ver la función. Vamos a ver la función en PCI. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué hemos dicho? La idea es que una función debe devolver un valor. ¿Ve? Función devuelve un valor. Entonces, eso es lo que hace. Vean, ¿qué estamos diciendo? Vamos a tener una función. Este es el nombre de la función factorial. Este es el nombre de la función factorial. Y le estamos enviando un parámetro. Este parámetro es de entrada, está entrando a esta función. Y esta flecha que me dice el resultado de esta función factorial lo voy a devolver en la variable f. Así yo sé que estoy devolviendo un único valor. Así yo sé que estoy devolviendo un único valor. Y ya luego f empieza en 1, un for desde 1 hasta el número. Vamos a multiplicar. Esto ya es lo que sabemos para detener un factorial. Y ahí termina la función, ¿no? Entonces, una función siempre debe devolver un valor. Por eso estamos diciendo que hay esta asignación. Ahora, además, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los parámetros se definen dentro de los paréntesis. En este caso tenemos un parámetro que solo es de entrada, ¿no? Donde num es de entrada, ¿no es cierto? Luego esto es para factorial. Ahora, este algoritmo, donde lo hemos llamado funciones, este es nuestro algoritmo, este es el módulo principal. Entonces, el módulo principal se denomina funciones 1. Ese es el módulo principal. Este. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo un n, mientras n sea positivo, y n sea igual a la parte entera de n, para que sea un número entero y positivo. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que las funciones son parte de una expresión algorítmica, son parte de una instrucción. Una función, las funciones son parte de una expresión algorítmica. Son parte de una instrucción. Vean, aquí estoy llamando a la función factorial, va a llamar a la función factorial, y ese resultado, como es parte de un valor, lo va a devolver en f, y ese f lo va a almacenar en la variable fact. Y luego voy a escribir el factorial del número n es facto. Incluso podría haber puesto aquí, en lugar de facto, podría haber puesto la llamada a la función, porque sería parte de una instrucción, que es lo que hemos dicho. Pueden ser parte de una instrucción. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la prueba paso a paso para que podamos ver cómo funciona. Entonces decimos paso a paso, va a ejecutar paso a paso, vamos a detener un ratito, porque no he marcado la explicación en detalle. Aquí está, explicar en detalle cada paso. Vamos a marcar. Ahí está.
Entonces, con eso vamos a... Entonces, esto se está ejecutando por algún motivo. Ya, esto está... Vamos a ver si podemos ejecutarlo. Se ha colgado. Esperen un ratito. Esperen un ratito. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Mientras vemos cómo solucionamos esto. ¿Alguna pregunta? Maciel, Rodolfo, Fernando, Anet, Betsabe, Gonzalo. ¿Quiénes más están allí? Para mí, licenciado, todo claro. Muy bien. Anet, Betsabe, Cristian, Dylan, Efraín, Gabriela, Gonzalo, Johnny, Juan Daniel, Kevin, Luis Fernando, Magalí, Maciel, Mauro, Mayber, Miguel Ángel, Omar, Rodolfo, Donald, Waldín, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende, Dígame, licenciado? licenciado. ¿Se ha entendido? Todo claro, Lic. Ya, ok, súper. Ahorita se ha colgado mi equipo. Entonces, está. No quiere